Conmoción en Bolívar. Una mujer fue abusada sexualmente por 3 delincuentes que asaltaron su casa. Los hombres, no contentos con la agresión, se le llevaron $200. La mascota, que intentó defenderla, recibió un machetazo en la nariz. 2 privados de libertad encabezaron red de extorsión en la antigua cárcel de Guayaquil. A través de familiares pedían dinero a los que recién ingresaban. Gasolina Super no subirá de precio, gobierno lo ratifica mediante decreto. Así el usuario no deberá pagar más tras el aumento del IVA al 14%. En lo internacional, culmina campaña y empieza silencio electoral en Perú. Este domingo, Pedro Pablo Kuczynski o Keiko Fujimori se convertirán en el nuevo jefe de Estado. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Enseguida, un anciano está abandonado en el suroeste de Guayaquil. Tenía heridas en el cuerpo y, según vecinos, no tendría familia. Jueves 2 de junio, amigos, buenas noches y bienvenidos. En el cantón Echandía, provincia de Bolívar, una mujer fue abusada sexualmente por 3 sujetos que ingresaron a robar a su domicilio. La víctima denunció el hecho y la policía pudo detenerlos al descubrirlos en otro atraco que estaban cometiendo. En el recinto Pangala del cantón Echandía, en la provincia de Bolívar, una madre soltera vive con sus 3 hijas. La vida tranquila entre los quehaceres y actividades agrícolas se vio interrumpida por 3 sujetos que, ingresando por una ventana, procedieron a robar y abusar sexualmente de la mujer, que nada pudo hacer para defenderse. De ahí forcejeé con el primero, no le dejé salir de mi cuarto hasta que mis hijas se escondan. Vinieron los 2 más y entonces ya me botaron a la cama. Los tipos le propinaron un corte de machete al perro de la señora que ladraba para defender a su dueña. Había 2 perritos adentro, pero el otro le patearon y salió afuera. El otro pequeñito se quedó con mis hijas. Él justamente se entró debajo de la cama de ellas. Entonces no le dejaba el perro ellos agacharse debajo de la cama, porque desbarataron todo, alzaron los colchones, todo. Buscando plata, dinero. Perpetrado el sádico hecho contra la indefensa mujer, a quien además se le llevaron $200 que había ganado con la venta de sus productos agrícolas, los sujetos se fueron en busca de otras víctimas, pero en una comunidad cercana fueron capturados y puestos a órdenes de la policía. Por casualidad, la persona denunciante pudo identificar a los mismos 3 sujetos que habían abusado sexualmente de ella aquí en el UPC, en razón de que ya se encontraban aprehendidos, pero por un delito de hurto. La mujer ahora espera que la justicia brille a su favor y algún día olvidar el ultraje sufrido. Informó Odette Camacho. En la provincia de Chimborazo, la DINASED capturó al tercer implicado del asesinato con 44 puñaladas a un policía. Según datos proporcionados por la Fiscalía, la esposa de la víctima es la autora intelectual del crimen. La DINASED Chimborazo logró la detención del tercer implicado en el asesinato del policía, a quien lo asestaron 44 puñaladas dentro de su domicilio el pasado 22 de febrero. Ya se detuvo a 2 presuntos culpables. Continuando con operaciones básicas de inteligencia, se logró ubicar a una tercera persona quien también había participado en este hecho. El trabajo arduo de la DINASED, de todo el equipo de trabajo de este departamento, se logró la detención de la tercera persona que estaría involucrada en el asesinato. Hay que recordar que la esposa habría sido la presunta mentalizadora del asesinato, su amante, el autor material, y este tercero ayudó en el hecho de sangre. La DINASED
muy acertadamente hicieron su trabajo y ahora nosotros dolidos hasta el fondo del alma queremos pedirles justicia. Según las investigaciones, el crimen se habría suscitado para cobrar un supuesto seguro de vida que poseía el desafortunado uniformado. Otras situaciones sentimentales también que abarcarían y podríamos presumir ciertas situaciones económicas que también sería una de las causas del móvil. Con esto cerrarían el círculo de este asesinato que causó conmoción en las filas policiales. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. El presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo, dispuso que la gasolina súper, al igual que la extra y el diésel, no tendrán incremento tras la entrada en vigencia del IVA al 14%. En su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Rafael Correa, informaba: acabo de firmar decreto con la disminución de precio en terminal de gasolina súper, con lo cual no deberá subir nada absolutamente. Una omisión de decreto anterior. Pedimos disculpas. Y en el decreto se señala: Estado asume los 2 puntos incrementales del IVA del precio en terminal y del margen de comercialización promedio del precio de la gasolina súper al 31 de mayo del 2016, a fin de no afectar el precio de venta al público. La ciudadanía ya analizaba estrategias para bajar costos. Cuando hay la super y cuando no hay la extra. Ya. Sí. ¿Y si subía, se complicaba? Sí, claro, se complicaba mucho, pues lógico. Guillermo Belmonte, director zonal del Servicio de Rentas Internas, explicó los alcances del decreto. Hay que recordar que el IVA presuntivo que tienen los comercializadores y los distribuidores no tiene que afectar al consumidor final, ¿sí? Ni en súper, ni en extra, ni en diésel. Informaba, porque sí existe un incremento en Asúper, en las gasolineras de Petroecuador. Sí, lo que señaló el señor presidente es diferente, es un tema no tributario, es un tema comercial que en el Twitter el señor presidente señaló que se va a seguir subiendo hasta que llegue a su precio comercial, ¿no? Nada más. Entre tanto, en establecimientos comerciales de comidas, la vigencia del IVA del 14% todavía no se lo sentía, como afirmaron algunas propietarias. ¿Tienen que cobrar más los platos? ¿Cómo? Por el momento no tengo nada, como tenía todavía compras, ya. Ahí ya veré después. El primer día nadie me pidió facturas. Claro, las facturas yo ya le rijo del 14%. Pero eso de alguna forma va a tener que incrementar los precios de los platos. No sé, todavía no lo he pensado. Informó Héctor Romero. El Servicio de Rentas Internas SRI explicó bajo qué modalidad se aplica la compensación del 2% para los usuarios de las zonas afectadas por el terremoto. La medida se llevó a cabo tras las denuncias realizadas por redes sociales sobre el cobro del 14% del IVA en adquisiciones realizadas en Manabí. La queja fue realizada a través de una red social. La factura con fecha 1 de junio, donde se cobra el 14% del IVA en una compra realizada en Manta, Manabí, generó dudas en torno a la aplicación de la compensación solidaria del 2% para usuarios de las zonas afectadas por el terremoto. Yo he comprado, pero no me han hecho ningún tipo de compensación. Aparte de eso, hasta donde nosotros teníamos entendido, lo que era la zona de Manabí, Esmeraldas, la parte sur, no iba a haber ninguna afectación del 14%, se mantenía el 12%. Braulio Vélez, director en Manta del Servicio de Rentas Internas, explica bajo qué circunstancia aplica la compensación que evita el cobro del 14% del IVA en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Si yo voy a un establecimiento a comprar telas para un vestido, para un terno, por $100, esto va a generar un IVA de 14%, porque todos tenemos el 14%, pero yo tengo que decir que soy un consumidor final y que me lo hagan con número de cédula para que ese 2% sea compensado a la misma factura y siga pagando, en teoría, sobre una tarifa del 12%. Usuarios que realizaron compras en centros comerciales de Manta indica que sí fueron beneficiados por la compensación anunciada por el gobierno. Sí, me hicieron la devolución. No nos están cobrando a nosotros ese 14%. ¿Está compensando? Sí, así es. En locales comerciales también conocen del tema y dan detalles de cómo aplican estos cambios tributarios. Solo cuando es con RUC, que eso va con 14%. ¿Consumidor final? Se mantienen los mismos precios.
O sea, el 12%. Ajá, sí, el 12%. Para los contribuyentes de Manabí y Esmeraldas que al adquirir sus productos fuera de las zonas afectadas por el terremoto deben cancelar el 14% del IVA, también hay opciones. No pudiera en 6 meses compensarme ese crédito tributario que se originó por haber comprado con tarifa 14% en el resto del país, el SDI, según el artículo 69 de la Ley de Régimen Tributario, me hará la devolución de ese IVA. Con cámaras, Eduardo García de Semanta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El gobierno de Corea donó 7 toneladas de medicamentos que se destinarán a los afectados por el terremoto del pasado 16 de abril. Los medicamentos serán distribuidos por el Ministerio de Salud en cada uno de los dispensarios de las zonas que registraron daños. Enseguida, un anciano está abandonado en el suroeste de Guayaquil. Tenía heridas en el cuerpo y, según vecinos, no tendría familia. Más información, amigos. La viceministra de Justicia, Carla Benítez, informó los resultados de un operativo ejecutado dentro del Centro de Rehabilitación Social Guayaquil número 1, expenitenciaría del Litoral. 2 privados de libertad estarían encabezando el delito de extorsión a familiares de otros, en especial los recién ingresados. La madrugada de este 2 de junio se efectuó un operativo en el Centro de Rehabilitación Social de Varones número 1. En el operativo se allanó la celda de 2 privados de libertad, quienes estarían vinculados al delito de extorsión. Este es el resultado de un trabajo conjunto que se ha venido realizando entre el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, a través de la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y de la UNACE. Aparentemente estos 2 PPL poseían celulares que los modificaban con alambre de cobre para receptar señal. Esto con el fin de extorsionar a familias de otros privados de libertad. Habría que determinar la procedencia de dónde fue este tipo de cable utilizado. Existen distintas técnicas artesanales que ellos utilizan para cometer los distintos actos ilícitos al interior de los centros. Nosotros realizamos requisas de distintos tipos para erradicar estas prácticas. Intento de asesinato y narcotráfico son los delitos por los que estos 2 PPL están privados de libertad y ahora tendrán que enfrentar 3 años mínimos adicionales por extorsión. Nosotros contamos a nivel nacional con otros 2 centros en los que nos ha permitido realizar distintos tipos de traslados para desarticular que se junten bandas o aquellos perfiles criminales de alta peligrosidad. Recordemos que un día antes se presentaron a los 8 agentes de seguridad penitenciaria que pertenecían a una banda liderada por un PPL, quien pagaba una pena por secuestro, violación y muerte en el interior del Centro de Rehabilitación Zonal 8. Ya que los ahora detenidos modificaban sus botas para ingresar objetos prohibidos. Los mismos que toman contacto con el padre de este PPL y en las plantillas de las plantas de las botas ubicaba los celulares y las sustancias sujetas a fiscalización. Los operativos continúan para dar con las acciones ilegales dentro o fuera de pabellones de seguridad, informó Lorena Vaque. En Washington y otras 7 ciudades estadounidenses, manifestantes ecuatorianos llevaron a las calles su petición de que la Casa Blanca conceda el estatus de protección temporal a los damnificados por el terremoto que ocurrió en nuestro país. Tenemos un informe de La Voz de América BOA, afiliado a la red de noticias Albavisión. Haciendo un llamado humanitario, el presidente Barack Obama, una delegación de ecuatorianos se reunió a las afueras de la Casa Blanca para solicitar un estatus de protección temporal en el marco del terremoto de 7,8 grados que devastó amplias zonas de Ecuador. La extensión de este alivio migratorio también ha sido solicitada por legisladores como el demócrata Luis Gutiérrez. Jimena Peña, diputada de la Asamblea Nacional de Ecuador, dice que en las manos del mandatario estadounidense está el sacar de la irregularidad migratoria a miles de ecuatorianos.
Lo que nosotros queremos es que este alivio migratorio también se dé a los ecuatorianos en el marco de este desastre natural que nuevamente ha afectado fuertemente a nuestro país y que sabemos ha sido una consideración por la cual otros países también han obtenido este alivio migratorio. El estatus de protección temporal o TPS le permitiría a los ecuatorianos que viven en Estados Unidos tener mejores condiciones laborales y así poder ayudar a sus compatriotas que fueron afectados por el terremoto. Kerly Alvarado viajó un mes antes del terremoto. Su familia, que vive en Manta, una de las ciudades más afectadas por el sismo, todavía se encuentra allí. Temor, la desesperación que uno siente en el momento de estar acá y saber que toda tu familia está allá sin tú poder hacer absolutamente nada. El TPS también permitiría a los ecuatorianos residentes de Estados Unidos regresar a su país para visitar a sus familiares. Que esas personas puedan regresar a enterrar a sus muertos, esposa, hermanos, primos, amigos. La Clica, Washington. El gobierno ecuatoriano anuncia su pláceme tras el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, OEA, de llamar al diálogo para resolver la crisis interna de Venezuela. Además, se refirió al avance del proceso de solicitud de TPS para los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos. Tras el pronunciamiento del Consejo Permanente de la OEA de hacer un llamado al diálogo en Venezuela para superar la crisis interna, el gobierno ecuatoriano a través del canciller muestra su complacencia por esta decisión. Nos congratulamos, estamos muy contentos de que la OEA haya tenido la sabiduría de apoyar este diálogo sin injerencias, sin amenazas, sin sanciones. El canciller critica la posición del secretario de la OEA, Luis Almagro, que impulsa la aplicación de la Carta Democrática en contra de Venezuela. Bueno, acabamos de ver que no ha habido apoyo por parte de casi ningún país de la OEA, y a eso me refiero cuando hablo de injerencias, de sanciones, de intimidaciones. Nosotros seguimos llamando al diálogo. Y asegura que los países en Latinoamérica impulsan un proceso de diálogo. Para esto ya se han desplazado hasta ese país varios expresidentes que están al frente de una comisión mediadora. Con respeto a la soberanía de Venezuela, ya que es el pueblo venezolano que tiene que resolver sus diferencias. Por otro lado, el canciller anunció que Ecuador ha cumplido con toda la tramitología para la solicitud del TPS a favor de los migrantes ecuatorianos. Estamos esperando una respuesta del gobierno de los Estados Unidos. La pelota está en la cancha del gobierno de los Estados Unidos, que tiene que dar una respuesta, ojalá favorable, ¿no?, al pedido de estatus de protección temporal. ¿Qué se espera? Que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie a favor de los migrantes que se podrían beneficiar con esta disposición que impide la deportación de los ecuatorianos en Estados Unidos. Informó Javier Gallo. Enseguida, un anciano está abandonado en el suroeste de Guayaquil. Tenía heridas en el cuerpo y, según vecinos, no tendría familia. En un sector del suburbio de Guayaquil, habitantes solicitaron ayuda para un adulto mayor de aproximadamente 80 años de edad que tiene heridas en su cuerpo y vive solo. Un equipo de médicos del Ministerio de Salud llegó a la vivienda del afectado. Allí se llevaron una gran sorpresa al descubrir de quién se trataba. En estado de abandono, así se encontraba este anciano de aproximadamente 80 años de edad. Según los moradores, llevaba varios días en el piso sin poder moverse. Él habita en un pequeño cuarto dentro de una casa ubicada en la cooperativa Río Guayas del Guasmo Norte. Antes de ayer con un vecino se le entraron a cambiar de ropa porque el señor estaba empapado de agua. El colchón está muy empapado de agua, él no tiene dónde dormir. Él está en el piso, totalmente durmiendo en el piso. Los vecinos aseguran que el hombre llegó a vivir solo desde hace aproximadamente 10 años en el barrio. Siempre solo. ¿Alguien que lo venga a visitar? Un señor venía así los días sábados a darle una visita a él. ¿Pero quién era él? Desconocemos. Que si tenía familia. En antes venía un señor, ¿verdad? Sí. Pero hace tiempo, de allá dejaron de venir. Un joven entró para comunicarse con él, pero solo emitía gemidos. Decidimos comunicarnos con el Ministerio de Salud. De inmediato llegó un equipo de médicos y enfermeras para evaluar su estado. Está golpeado. Parece que se ha caído, ¿no? Se ha caído y como vive solo,
Se presume que haya un traumatismo porque el señor no puede mover sus extremidades inferiores. En la habitación se podían observar varios diplomas, donde se le reconocía una trayectoria como cantante, escritor y radiodifusor. Entre esos reconocimientos, uno fue conferido por el Congreso Nacional en el año 2003. En él se lo señala como intérprete de la música popular. Se ponía a cantar unas canciones bien bonitas se ponía a cantar. Casualmente yo siempre lo veía a él hace años cuando trabajaba en el centro. Más o menos creo que me contó la vida de él, la mujer creo que lo dejó, ahí al tiempo perdió un hijo en un accidente de tránsito y desde ahí él quedó no recobró su confianza, como dice su vida. Los médicos iniciaron el trámite para que el anciano sea llevado al hospital Abel Gilbert Pontón del suburbio de Guayaquil hasta que aparezca algún familiar, informó Luxiola Salazar. En el sector del Mirador de Chillogallo, al sur de Quito, un obrero que realizaba trabajos de alcantarillado perdió la vida luego que una pared se desplomara y le cayera encima. Estaba trabajando en una excavación para una red de alcantarillado. El hombre de 28 años de edad fue sorprendido por un desprendimiento de tierra que prácticamente lo tapó. Un terrón le cayó, un terrón así grandote, le pegó. En el cuerpo le pegó y yo no pude hacer nada, todo fue tan rápido. Sus compañeros intentaron ayudarlo, pero habría recibido un golpe fuerte en el pecho, a pesar que fue rescatado a los pocos minutos. No resistió y murió. Presuntamente tenía algunos órganos destruidos. Estábamos cavando para un tubo. Es lo que estábamos haciendo todo el trayecto del tramo. Aparentemente el mal clima de las últimas horas habría sido una de las causas para que la tierra se afloje y se desprenda, sorprendiendo al obrero de la construcción cuando estaba a 5 metros de profundidad. Él venía a trabajar de lunes a viernes y sábado y domingo regresaba a la tierra. Hasta el lugar llegaron familiares y la esposa del difunto, quien deja 2 niños de 4 y 2 años de edad en la orfandad. Destrozados y sumidos en el dolor, intentaban superar el difícil momento. Salió en la mañana a cumplir con su jornada laboral, sin imaginarse que ya no iba a regresar con los suyos. Aquí en este área está trabajando como un mes, más de un mes. Hugo Toaquiza era oriundo de la provincia de Cotopaxi, comunidad Huagaje. Su cuerpo, luego de cumplir con los trámites en la morgue policial, será llevado hasta su tierra, donde recibirá cristiana sepultura. Un accidente laboral que sorprendió a todos los compañeros y vecinos. Lo peor, deja a una humilde familia destrozada, sumida en un intenso dolor de haber perdido a ese ser querido. En Quito informó Iván Casamen. En la provincia de Los Ríos, una radio y un canal de televisión que funcionaban en el mismo edificio fueron blanco de la delincuencia. Del lugar se llevaron importantes equipos que servían para el trabajo diario en ambos medios de comunicación. La policía investiga el caso. Hasta el banner de esta estructura metálica se llevaron los delincuentes que, aprovechando un solar vacío, escalaron una pared e ingresaron a las instalaciones de Radio y TV París en Vinces, con suficiente tiempo para recorrer todo el piso donde funcionan ambos medios de comunicación, en la calle Paquilla y avenida Sucre. Rompieron puertas, se llevaron, entre otras cosas, 5 micrófonos, 2 cámaras profesionales, un televisor, 3 monitores y 3 computadoras. Tenemos una persona detenida que está en este momento siendo investigada para poder obtener algún tipo de información y continuar con las investigaciones, en este momento dentro de la flagrancia. El propietario de los medios de comunicación perjudicados apeló a la sensibilidad de los delincuentes para que regresen los equipos del canal y la radio que informan a Vinces y la región respectivamente. Y son equipos que de pronto hasta difícil venderlo. Y llamo yo a nivel nacional, si alguien vende nuestras cámaras, que son profesionales, son grandes y con mucho esfuerzo, como usted dice, las traje inclusive del exterior, como algunos de los equipos han sido comprados en el exterior, porque son cosas que a veces no hay acá. Entonces, es muy lamentable, ¿no? Porque usted mismo dice, el sacrificio enorme que tenemos ahora los medios de comunicación para mantener una radio es muy difícil. El monto de lo robado ascendería a los $30.000. La Policía Nacional recabó indicios y espera pronto dar con los responsables que aprovecharon la madrugada para ingresar sin que nadie los vea. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y mañana, en nuestro informativo matinal, no compres celulares robados.
Entérese. ¿Por qué no debe hacerlo? ¿Y cómo identificar si un teléfono móvil es de dudosa procedencia? Los dos candidatos finalistas a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, realizan este jueves los últimos mítines de cara a las elecciones del próximo domingo 5 de junio. Tenemos un informe elaborado por Ítalo Ruiz con imágenes de DATV Perú, afiliado a la red de noticias Albavisión. Villa El Salvador, distrito limeño, fue el lugar elegido por la presidenciable Keiko Fujimori para realizar este jueves su cierre de campaña. Desde este punto, la ex primera dama peruana se dirige hasta esta hora a sus adeptos para tratar de asegurar esos y otros votos. Ellos proponen la política del chorreo para los grandes y lo que sobra para el pueblo. Nosotros al revés, de abajo hacia arriba, preocupándonos por la población. Por parte de Pedro Pablo Kuczynski, conocido también como PPK, se posicionó en Arequipa para emitir su último mensaje como candidato a sus connacionales. Una de las estrategias anunciadas por Kuczynski en su eventual gobierno estará centrada en la lucha contra la inseguridad. El 5 de junio es ahora o nunca, ciudadanos. Hasta la última mesa, hasta el último voto. ¡Viva el Perú! Según los últimos sondeos publicados, Fujimori presentaría una ventaja de al menos 15 puntos porcentuales sobre PPK, pese a las manifestaciones de sus detractores que han llegado a anteponer algunos de los escándalos que envolvieron la presidencia de su padre, Alberto Fujimori. A partir de este viernes, la población peruana entrará en un periodo de meditación previo a la elección en la que cerca de 23 millones de votantes decidirán el futuro del país, informó Ítalo Ruiz. Así nos despedimos. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es/en vivo. RTS está más cerca de ti. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Lo que sigue, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.